se demostró que Aníbal Torres escribió ese documento? Sí, claro, es importante el desarrollo, aquí en este caso, el desarrollo de la prueba pericial, porque hubieron peritos, incluso, bueno, hay un tema de contradicciones, diversas contradicciones, que lo que hacen es sembrar lo que nosotros en el derecho penal llamamos como duda razonable. Cuando existe duda razonable no se puede condenar. Y la duda razonable existe porque nunca se supo exactamente dónde encontraron el documento, porque en el informe pericial se detallaba, de lo que puedo recordar, porque estamos hablando de varias sesiones, el documento lo pudieron encontrar en la oficina de la PCM, y después se señaló en el acta que estaba el Ministerio de Trabajo. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacía el Ministerio de Trabajo consignado aquí? O de dónde provenía, en todo caso, el documento o documentos que incautaron. Entonces, si existe una duda respecto de dónde se encontró la máquina o de dónde se incautaron los objetos, pues existe una duda razonable, claramente, en ese primer punto. El segundo punto es respecto de las horas. Porque aquí sí la sala ha tenido, bueno, ya veremos el 4 de diciembre si está eso en la sentencia, pero ha tenido que corroborar los tiempos y las horas. El tiempo, los minutos exactos en los que tanto el doctor Aníbal Torres ingresa al Salón Dorado y se retira, ¿no? Si es que uno corrobora, uno se va a dar cuenta que en el momento en que se modificó por última vez ese documento, es imposible que el doctor Aníbal Torres lo haya hecho, por el tiempo, porque él ya estaba fuera de Palacio cuando se modificó el mensaje. Ese documento, pericialmente, se corroboró que a tal hora, del día 7 de diciembre, me parece que yo no estoy hablando, no puedo decirte horas exactas, porque no tengo los apuntes ahora, pero el momento exacto, la hora exacta en la que se modificó el 7 de diciembre ese mensaje, el doctor Aníbal Torres Vázquez no estaba en ese lugar. Entonces, eso se llama duda razonable para nosotros. Y es lo que planteó también en su momento la defensa, bueno, las defensas que estuvieron y que ha sido un arduo trabajo de todos los abogados en absoluto para incansablemente señalarles a la sala y mostrarles esta duda razonable, esas contradicciones que existen, pero pues como bien ha señalado, pues se trata de un caso mediático, de un caso que está en el ojo público y claro, no solamente pues da respuestas tal vez jurídicas, sino lamentablemente tiene que dar una respuesta política, ¿no? Edita este peritaje que el mensaje ha sido encontrado en una computadora de la oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno, no en la oficina de la PCM. La oficina de asesores del Palacio de Gobierno y la oficina de asesores de la PCM son dos lugares distintos y distantes, como está demostrado allí. ¿No? Claro, y además que es algo que está en la prueba pericial. Entonces es algo que ni siquiera el fiscal lo podría manejar porque el fiscal no puede negar esta contradicción evidente que existe en sus pericias, porque ni siquiera son pericias ofrecidas por la defensa, sino que son ofrecidas por la misma fiscalía. Entonces esto, que para nosotros es duda razonable, tiene o tuvo que ser analizada por la sala. Esperemos que cuando lo recibamos el 4 de diciembre la sentencia exista al menos un capítulo en el que, pues, entiendo, van a decir, nos genera convicción que tuvieron una reunión el 6, ¿no? Porque eso también es otra discusión sobre hechos, pero entiendo yo que por el tema de conspiración es que ellos tienen que retroceder al hecho, porque la imputación de la fiscalía es que, la fiscalía inicia el juicio con una imputación por el delito de rebelión. Y ellos lo que aseguraron hasta el final es que con el mensaje a la nación se consumaba el delito de rebelión. Entonces, si tú señalas que se consuma, es decir, se termina el delito con el mensaje a la nación, entonces la conspiración tendría que estar antes, no después. Entonces, antes también no quisiera olvidar sobre el documento nunca se encontró un documento con el texto. Se hablaba de un documento que se llamaba mensaje.doc, pero hay que decirle a la gente, porque se ha demostrado en las audiencias, nunca se encontró contenido, era un nunca se encontró. No. Pero que se llamaba mensaje.doc, y eso no quiere decir de que sea el mensaje de la nación. Exacto. Podría ser cualquier mensaje y aún así, exacto, ellos, claro, lo que yo puedo recordar de esas sesiones cuando se mostraron las documentales es que incluso yo señalé en el valor probatorio que lo que pudo, en todo caso, exageradamente, pues conseguir la fiscalía es una pericia morfosintáctica, o al menos una pericia que de alguna forma corrobore para juicio de la fiscalía que el mensaje oralizado por el expresidente se condice o tiene similitud morfológicamente o semánticamente, no lo sé, con los textos que haya escrito anteriormente el doctor Aníbal Torres. Esa comparación no puede ser algo subjetivo, no puede ser como un discurso, o sea, si es que el discurso se parece mucho, bueno, tal vez aprendió mucho del doctor Aníbal Torres y él lo redactó. O sea, ¿por qué subestimar al expresidente de la República, quien tranquilamente pudo haber redactado ese mensaje de manera individual, ¿no? Sin ningún tipo de problema? Pero claro, en este caso la autoría o la coautoría imputada al doctor Aníbal Torres es la redacción, y eso es el error, me parece, de la Fiscalía, que lo que imputa es asegurar completamente que el mensaje fue escrito y fue elaborado por el doctor Aníbal Torres. Entonces, en ese caso, es bastante difícil acreditar una redacción, porque ¿cómo lo acreditas? La única forma es viendo su laptop, viendo, bueno, el tema de la proveniencia del mensaje .doc mínimamente, pero ni siquiera eso se ha corroborado. Entonces, todo lo que estamos hablando se llama duda razonable.
Y por duda razonable no podían o no debieran, digamos, condenar o confirmar, por lo menos en este caso, la sentencia en coautoría, ¿no?, del doctor Aníbal Torres. Doctora Lamadrid, quizás usted se está olvidando algún detalle importante, que yo creo que esa sí es para mí la verdad. El presidente Castillo viajaba mucho por el interior del país con todos sus ministros, y él mismo lo ha contado, el abogado mismo lo ha dicho, de que el presidente Castillo en todos sus viajes siempre la gente estaba en contra del Congreso porque hacía mucha obstrucción al gobierno del presidente Castillo, y mucha gente, sabiendo que justamente el presidente Castillo pues no tenía esa, quizás lo creían con esa incapacidad de escribir un documento de golpe de Estado, le entregaban, le hacían, él mismo lo ha dicho, el mismo abogado en el juicio, le hacían entrega de escritos sobre... ¿El papel que lee? ¿Quién lo escribió? Él lo dijo ya. A ver, no sé si no ha seguido. Sí, yo he escuchado, pero quiero que usted me responda ahora. ¿Quién escribió ese papel? Por eso ahí voy. Lo que dice el presidente es que cuando él iba a diferentes partes del país, había personas que se le acercaban y le decían: presidente, disuelve el Congreso, y le daban el papel, era un CBI. Él tenía ese día más de 15 mensajes a la nación disolviendo el Congreso. Eso es lo que él ha dicho en este juicio. Y él lo que agarró uno de esos documentos y él ha leído. Es por eso que él agarra toda la responsabilidad en ese caso. Pero eso es lo que él dice. Me está diciendo, o sea, a ver, no sé, no me insulte mi inteligencia, abogado, por favor, eso es un insulto a la inteligencia. Pero eso es lo que le he dicho. ¿Qué pasa? Lo que nosotros hemos escogió, y eso lo han dicho inclusive en el juicio, y no sé por qué las personas la prensa, por ejemplo, no toca ese tema. Claro, yo creo que la respuesta es bastante clara y bastante obvia. Yo creo que no lo puede mencionar ni tampoco se puede difundir mucho eso porque no existe una rebelión de uno. Entonces, no se puede revelar uno de forma individual. La norma exige mínimo 2 a más personas. Entonces, lo que en este caso necesitan es a otras personas como coautores para que junto con el expresidente puedan haber cometido mínimamente el delito de conspiración para rebelión. Si es que uno quiere pues armar imaginariamente una imputación, pues tendría que ser mínimo de 2 a más. Entonces, claro, aquí el detalle que yo podría acotar o sumar a lo que está señalando es lo que en ese momento estaba programado, que era una vacancia a las 3 de la tarde. Entonces, esto es importante en términos de valor probatorio porque le da una explicación distinta a una presunta reunión previa. Entonces, todo lo previo que haya podido ocurrir tranquilamente puede justificarse por la vacancia ya programada a las 3 de la tarde. Exacto. Entonces, claro, ¿cómo puedo saber si tú estabas conspirando a las 6, el día 6 de diciembre, en horas de la tarde o de la noche, junto con el expresidente, y por qué no pensar de que estabas planificando cuál iba a ser la defensa que iba a asumir en el Congreso el día siguiente, en el que estaba programada a las 3 de la tarde la vacancia? Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Una explicación bastante clara y que todos han coincidido en lo mismo, ¿no? Los ministros tenían conocimiento en ese chat en el que se ha mostrado también, tenían conocimiento de que estaba programado y todos estaban enfocados en eso. Entonces, en tu caso, hablaríamos de que todos los ministros habrían conspirado también para rebelión. Conclusión: el mensaje no salió de la PCM, sino de la oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno, como lo acredita este peritaje número 326 y como lo menciona, ¿no?, en su alegato final el señor fiscal. Yo no he visitado la oficina del señor Mendieta, ni he mantenido ninguna reunión con él, ni el día 6, ni el día 7, ni en fechas anteriores. Si no, ya lo hubiese presentado, pues, el representante del Ministerio Público. Pero la verdad es que no he estado en esa oficina, ni me he reunido con el señor Mendieta. No se ha encontrado la menor seña o indicio sobre la redacción del referido mensaje por mi persona. Pero el mensaje es el mensaje DOC. Carece de contenido. No tiene contenido. Nadie lo sabe. Carece de contenido. El contenido del mensaje del presidente, eso sí, todo lo hemos escuchado. No hay ninguna semejanza sobre el archivo mensaje DOC sin contenido y el mensaje o discurso o proclama del presidente. La Fiscalía compara el mensaje DOC sin contenido, o sea, compara la nada con el mensaje del presidente. O sea, la Fiscalía ha superado ya toda argumentación metafísica. Ya es algo que se encuentra fuera de todo razonamiento de todo ser humano que se encuentra en su sano juicio. Y que ese archivo mensaje DOC sin contenido fue creado el 6 de diciembre del 2022 en la oficina del Gabinete de Asesores del Palacio de Gobierno, ¿no?, a las 22:52. O sea, cuando yo me encontraba en el despacho presidencial, el fiscal concluye que a esa misma hora, cuando yo me encontraba en el despacho presidencial, también estaba en la oficina del Gabinete de Asesores redactando el mensaje. Por supuesto que eso es una falsedad, y es una falsedad absoluta para todo el mundo, por el hecho de que no podía estar yo en el mismo lugar y a la misma hora, porque no tengo el don de la ubicuidad.
Ni Cristo tuvo el don de la ubicuidad. Pero el señor fiscal, imagina pues que yo, como me encontraba en el despacho presidencial, también redactaba el mensaje en la oficina del gabinete de asesores, ¿no?, del señor presidente. Además, por supuesto, quiero subrayar que está probado que ese día yo no he ingresado a la oficina del gabinete de asesores del Palacio, simplemente porque no he ingresado pues a esa oficina ni ese día ni en días anteriores. Esa es la verdad. Sino que prueben por lo contrario, no lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque no me he reunido con el señor Mendieta en esa oficina. El fiscal pone en duda que el 6 de diciembre del 2022 ¿no?, haya analizado los votos a favor y en contra de la vacancia, que eso nomás no se ha podido hacer allí. Hemos estado reunidos allí, porque yo hablo con la verdad en la mano. El señor presidente, la premier y yo, por las razones de que me hizo llamar el señor presidente, no, ya aquí lo he explicado en mi declaración en forma extensa anteriormente y no la tengo que variar, ¿no? Hemos hablado allí sobre la vacancia del día siguiente, a las 3 de la tarde. ¿No? Pero el mayor tiempo, y yo diría prácticamente la totalidad del tiempo, lo hemos utilizado en contabilizar los votos a favor y en contra de la vacancia de cada una de las bancadas del Congreso. Díganos, ese único solo documento que se empezó a preparar el 6 y que entiendo por lo que ha narrado el 7 de diciembre le dio unos arreglos de síntesis, ¿qué era? Lo que hace un rato le explicaba, era su defensa ante la moción de vacancia que tenía que leer el presidente a las 3 de la tarde en el hemiciclo. Eso es lo que se preparó. Luego que culmina de elaborarlo, ¿a dónde se dirige? Bueno, cuando ya lo consideramos concluido, a entregarlo al presidente para que lo vaya leyendo y se vaya familiarizando del texto.